si no se da a través del negocio, si no se da a través de la importación, si no se da a través de aquello que yo creí, que yo supuse, que yo imaginé, entonces prefiero no prosperar, prefiero irme. ¿Te das cuenta que a veces somos tan exigentes en cómo queremos que ocurran las cosas que perdemos de vista qué es lo que en realidad queremos? Y así es en el amor, y así es en la salud. Y estuvimos hablando acerca de eso. El punto es que una de las cosas que también hablamos que era importante es que este hombre tuvo que reconocer que tenía lepra, tuvo que reconocer. Y que uno de los primeros pasos para que tú puedas avanzar hacia las promesas de Dios en tu vida, siendo flexible, es que necesitas soltar esta apariencia con la que hoy vivimos, que las redes sociales nos han metido en un mundo de apariencia y un mundo de imagen, que todos estamos perfectos, y empezar a ser vulnerable. Necesitas ser vulnerable y abrirte y reconocer que necesitas ayuda en ciertas áreas. La semana pasada, perdón, esta semana, no la semana pasada, esta semana, el martes tuve mi cita en terapia. Mi terapeuta, por cierto, vive en Miami y quiero que sepas que fue tan sanador esta semana para mí. Y sencillamente le conté algo que no le había contado a nadie, le conté algo a ella que quizás ni mi esposa sabe. Le conté algo que ocurrió en mi adolescencia, una situación que quizás para mí era un poco, no sé, como penosa de contar, era algo como muy íntimo. Y se lo conté. Y yo sentí que cuando le conté eso, algo pasó en mi cerebro. Sentí como que una carga se fue de mí, sentí como que algo se fue de mí. De hecho, la Biblia tiene una recomendación y dice, hey, dice que se confiesen sus pecados unos a otros. O sea, más allá de que sea un acto religioso, te dice, hey, puedes hablar con otras personas, tener este acto de arrepentimiento con otras personas, contándole a otras personas algunas cosas que ocurrieron en tu vida, no tratando de mendigar el perdón de Dios, porque ya te perdonó, pero sí lo que te está tratando de decir es la importancia de ser vulnerable, de contar cómo te sientes, de contar aquellas cosas que traen culpa, porque muchas veces, por ejemplo, la culpa es una de las razones por las cuales tenemos problemas de salud mental. Entonces, la misma palabra de Dios desde un punto de vista espiritual, pero al mismo tiempo psicológico, te dice, hey, habla con otras personas, ábrete con otras personas. Y es tan importante que tú puedas reconocer, yo necesito ayuda, yo necesito hablar con alguien, yo necesito ser vulnerable, necesito reconocer que aunque tengo toda esta fachada de cosas que aparentemente están bien, en realidad no estoy bien en algún área de mi vida. También hablamos de la flexibilidad, como te lo expliqué ahorita, y por último estuvimos hablando acerca de este hombre quería comprar el milagro. Este hombre quería comprar el milagro y quería comprarlo. De hecho, sus discípulos le dijeron algo. Sus discípulos, que en ese caso eran sus siervos, la gente que andaba con él, le dijeron a él algo como, "Hey, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, quizás tú lo hubieras hecho, porque tú hubieras sentido que estabas compensando el milagro. Y la Biblia no lo dice, pero si Naamán quizás hubiera recibido una instrucción, mira, yo te voy a sanar si tú haces un golpe de estado en un país, o si tú sencillamente derrocas un imperio, o si me traes la cabeza de no sé cuántos soldados. Estoy seguro que Naamán hubiera ido a hacer eso porque hubiera sentido que estaba pagando por su favor y que estaba haciendo algo difícil, o si le hubiera dicho, necesito que me traigas más riquezas de las que trajiste, porque lo que trajiste es muy poquito. Estoy seguro que él se hubiera devuelto a Siria y lo hubiera hecho. Por eso sus siervos le dijeron, si te hubieran pedido algo difícil, quizás lo hubieras hecho. Pero como te dijo algo simple, métete en el río y húndete 7 veces, hey, quizás no lo quieres hacer porque te parece algo muy simple. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder antes de hacerlo? ¿Y sabes que hay algo aquí? Es que nosotros hemos desconectado lo milagroso de lo simple. Por alguna razón, hicimos un cortocircuito entre lo milagroso y lo simple. Y creemos que si algo va a ser milagroso, debe ser complicado. Debe ser que yo tengo que, no sé, arrepentirme y hacer un ayuno de 40 días, o subir una montaña, o no sé, o no comer por no sé, o hacer algo, o hacer algún sacrificio, o tengo que ser el hombre más perfecto y no tomar ninguna mala decisión, porque hemos conectado lo milagroso con lo difícil. Pero lo milagroso está conectado con lo fácil. Hey, el milagro está en que des el primer paso que Dios te pide. A veces nosotros creemos que la fe es ir por grandes saltos al vacío, pero la fe es que tú puedas dar el próximo paso, el pequeño próximo paso que Dios te pidió. El pequeño próximo paso para estudiar eso que no has estudiado, el pequeño próximo paso para pedirle perdón a ese familiar que no le has pedido perdón, el pequeño próximo paso para iniciar tu compañía, el pequeño próximo paso para buscar el tratamiento que necesitas buscar. Solo un pequeño próximo paso. Creemos que la fe está conectado con algo difícil. Tengo que, no sé, mudarme de país. Tengo que tomar una decisión extrema. Pero la fe también tiene que ver con lo sencillo.
Porque escúchame bien, la gracia de Dios es gratis. El favor de Dios es inmerecido. Por eso este hombre quería sencillamente comprar el favor de Dios. Pero lo que nos muestra este texto, que para que puedas navegar en la fe de una forma flexible, tienes que entender que la gracia de Dios es gratis, que es simple y tienes que recibirla. Y por último, estuvimos hablando acerca de la importancia del perdón, porque esta mujer o esta sierva realmente había sido esclavizada por Naamán. Ella estaba ahí y era una esclava porque en algún momento Naamán había llegado con sus ejércitos, había matado a su familia y la había traído desde pequeña a trabajar a su casa. Y cuando esta mujer se entera que Naamán tiene lepra, lo que normalmente otra persona hubiera dicho, ojalá y te pudras en tu lepra, ojalá y se te caiga todo el cuerpo, porque es lo que te mereces. Pero todo lo contrario, esta mujer le dice, si tú pudieras ir donde el profeta Eliseo experimentaría sanidad. ¿Sabes qué hizo ella? Lo dejó ir. A pesar de que él la lastimó, ella lo dejó ir. Y eso se trata del perdón. El perdón no se trata de olvidar. El perdón no se trata de recordar sin que te duela. El perdón no se trata de tratar de inventar en tu cabeza la ficción que la situación nunca ocurrió. El perdón se trata que tú puedes dejar ir a esa otra persona y puedas decirle a esa otra persona, sabes que no me debes nada. Ve y busca también tu perdón. Ve y busca a Dios. Ve y busca al sanador. Ve y busca libertad. De eso se trata el perdón. De hecho, es algo que Dios me está poniendo en el corazón. Pero en la Biblia, en el pasado, cuenta que habían unas ciudades de refugio donde alguien que había matado a una persona no intencionalmente podía ir a esas ciudades de refugio. Es decir, la ley de Moisés contenía unas ciudades de refugio. Y en estas ciudades de refugio, una persona que había matado a otra persona no intencionalmente podía huir para que aquella persona víctima o aquellos familiares de esa persona que murió no lo fueran a buscar para matarlo. Porque la ley de Moisés permitía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si tú habías matado a alguien, los familiares tenían derecho a matarte. Pero entonces también estableció la ley de Moisés estas ciudades de refugio para que aquellas personas que no cometieron homicidio intencionalmente pudieran correr a esas ciudades de refugio. Pero te das cuenta que Jesús en la cruz puso todos nuestros errores en la categoría de no intencionales. Porque Jesús cuando está en la cruz le dice, Padre, perdónalos a todos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? Padre, déjalos a todos ir a sus ciudades de refugio porque todo lo que están haciendo no es intencional. Tienes que aprender a dejar ahí a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a ese esposo, a ese familiar. Dejarlo ir, así como esta mujer dejó ir a Naamán a encontrar su sanidad, tú tienes que dejar ir a estas personas que te lastimaron a ese lugar de refugio, a los brazos de Dios, para que tú puedas encontrar sanidad en tu cuerpo. Porque algunas de las cosas que estás experimentando en el área de salud mental e incluso en el área de salud física, esto es algo que he sentido de parte de Dios para algunos, tiene que ver con la falta de perdón a esta figura paterna, falta de perdón a esta figura materna, falta de perdón a esta persona que te fue infiel, falta de perdón a esta persona que te robó ese dinero. Necesitas dejarla ir para que entonces empieces a experimentar sanidad. Ahora, es importante cuando yo hablo de expectativas flexibles, y es que tú nunca puedes bajar las expectativas al nivel de la realidad. Esto es muy importante. Tú tienes que ser flexible, pero no bajar tus expectativas al nivel de la realidad. Yo recuerdo que nosotros estuvimos orando hace algún tiempo por el bebé de un amigo que le habían detectado un problema en el corazón cuando la esposa de mi amigo estaba embarazada. Y toda la comunidad que yo dirijo, todo el movimiento espiritual, estuvimos orando por este bebé para que Dios hiciera un milagro, para que Dios lo sanara, para que Dios arreglara su corazón. Y pasamos durante alrededor de los 9 meses, casi los 9 meses de embarazo orando por el niño. Cuando el niño nació, mucha gente se fue a la puerta del hospital y se fueron con música y en la puerta del hospital cantaban canciones y mucha gente orando. En la puerta del hospital había multitudes orando por la sanidad del bebé. Pero lamentablemente vimos al bebé morir. Lo vimos morir. Y sabes, una vez vimos morir al bebé, la gente se desanimó y la gente empezó a tener una lucha en su interior con la fe y empezó a pensar, bueno, oramos y no pasó nada. Y sabes, nosotros podíamos llevar la fe al nivel de la realidad. Es decir, de aquí en adelante no volvemos a creer en la sanidad de un bebé. El domingo yo tuve que presentarme enfrente de toda esa gente. Eran, no sé, 1.500 personas en directo y otras 1.000 que nos ven por transmisión online todos los fines de semana.
más las personas que están en otros campuses. Y entonces yo tuve que presentarme y la gente estaba esperando que yo diera una explicación y yo conté, el bebé murió, dije, el bebé murió. ¿Sabes? Yo sigo creyendo en Dios y sigo creyendo el poder sanador de Dios. Y aunque hoy no puedo explicar por qué el bebé murió a pesar de que nosotros estuvimos orando, nunca dejaremos de orar creyendo que Dios puede sanar a la gente, creyendo que Dios puede sanar los bebés. Y saben, después de eso, otros bebés que también tenían situación crítica se salvaron, otras mujeres que tenían riesgo de aborto se salvaron, otras personas que estaban enfermas sí se sanaron, porque nunca bajamos la fe al nivel de la realidad, sino que lo que hicimos fue que llevamos la realidad al nivel de la palabra de Dios. Nunca puedes bajar tus expectativas al nivel de lo que ves en otras personas. Por eso es que te decía la vez pasada, esa es una de las grandes armas del enemigo. Te decía cuando estábamos hablando de las tormentas, que la razón por la cual Pedro tenía miedo, por los discípulos tenían miedo, era porque otras personas habían muerto allí. Otras personas habían muerto en las mismas situaciones. Entonces tú elevas tu expectativa al nivel de la realidad que han vivido otras personas, al nivel de la realidad que han vivido otras personas, pero tú no puedes rendirte a la realidad. O sea, tú no puedes arrodillarte ante la realidad y decir, oye, la realidad me venció y yo me arrodillo ante ti. Tengo una historia que Dios está poniendo en mi corazón que quiero contártela rápidamente. Y es la historia de Daniel. Recuerda que Daniel estaba cautivo por un rey, ¿verdad? Y entonces este rey lanzó un edicto que todo el mundo debía arrodillarse ante una estatua que él había construido. Y si alguien no se arrodillaba, sería echado a un horno de fuego. Pero entonces Daniel y sus amigos decidieron no arrodillarse. Ellos decidieron que no se iban a arrodillar porque ellos solo se arrodillaban ante Dios. Pero ellos eran en parte amigos de este rey y el rey no quería asesinarlos. Entonces el rey les dijo, hey, Daniel y los amigos, arrodíllense porque ya yo lancé este edicto y si no van a morir. ¿Y sabes lo que dijeron estos hombres? Me encantó esta respuesta. Esta respuesta Dios la puso en esto te lo trajo a mi corazón Dios ahora. Daniel le dijo esto, hey, le dijo al rey, que se llamaba Nabucodonosor, no me cuesta pronunciarlo. Le dijo esto, mira lo que le dijo. Le dijo, mira, escúchame, yo no me voy a arrodillar ante ti, porque yo solo me voy a arrodillar ante Dios. Y si tú me tiras a ese horno de fuego, el Señor me salvará. Pero aunque no lo hiciera, aún así no me arrodillaré. Me encanta esa frase. ¿Qué está diciendo? Hey, yo no me voy a arrodillar ante ti, porque Dios me salvará. Pero aun cuando no me salvara, aún no me arrodillaré. Y eso me encanta porque parte de la vida de fe es que no te arrodilles ante la realidad. O sea, si algunas cosas no han salido como esperabas, no te arrodilles y entonces creas que la vida es así, que siempre te va a golpear, que las cosas nunca se van a dar, que Dios no es real, que la fe no es real. No te arrodilles. Aunque algunas cosas no ocurran como tú supones que debían ocurrir, no te arrodilles. Más bien tienes que aprender a tener una fe flexible. Te voy a contar la historia de una mujer que estaba esperando algo de Dios y no se dio como ella esperaba, pero no se rindió ante la realidad. Y es la historia de María y de Marta. Recuerdan que María y Marta, junto con Lázaro, eran tres hermanos que eran muy amigos de Jesús, muy amigos de Jesús. Y la Biblia nos cuenta que Lázaro se enfermó y se enfermó seriamente. Pero Jesús no estaba allí, Jesús estaba a varios días de distancia. Entonces, estas mujeres mandaron un mensajero donde Jesús para decirle, Jesús, ven, porque aquel que amas, Lázaro, aquel que amas, está enfermo. ¿Cuáles eran las expectativas de estas mujeres? Recuerden que estamos hablando de expectativas y de fe. Lo que pensaban estas mujeres era sencillo. Estas mujeres decían, hey, Jesús sana a la gente. Todos los enfermos que han venido delante de Jesús, Él los ha sanado. Él va a venir, va a poner sus manos, como ha sanado a tantas personas, como sanó a la hija de Jairo, como ha sanado a tanta gente, va a poner sus manos y lo va a sanar. O va a hacer barro con la saliva, como lo hizo cuando sanó a los ciegos. O sencillamente le va a decir que se presenten al sumo sacerdote, como lo hizo con los leprosos. Él va a hacer lo que Él sabe hacer, va a llegar y va a sanar a Lázaro. Y ellas tenían estas expectativas, pero un día pasó, 2 días pasó, 3 días pasaron, 4 días pasaron. Y Lázaro murió. Y Lázaro murió. Y ellas tenían la expectativa de que el asunto iba a ocurrir tal como se lo imaginaron en su cabeza, pero el asunto no ocurrió tal como se lo imaginaron en su cabeza. Y entonces Jesús llega 4 días después, Jesús llega a esa aldea, llega a esa ciudad y Marta viene y corre a los pies de Jesús y le dice, hey, maestro, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Yo quiero ponerles ese texto, quiero copiárselo porque esto me encanta. Este texto es para alguien. Me ponen una manito si les sale ahí en el chat, se los acabo de colgar. ¿Ya lo están viendo? Ok. Mira el texto lo que dice. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Wow, eso me encanta. Mira, mi hermano murió porque si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y sé que hay algunas cosas en tu vida que no han salido como tú esperabas. Quizás oraste un día por un familiar y parece que no hubo tal sanidad. Quizás pediste por un negocio, no se dio. Quizás pediste por una relación, no se dio. Y quizás te has arrodillado ante la realidad. Te has arrodillado y has dicho, no vuelvo a creer, yo no vuelvo a creer más en esto es una farsa, esto de la fe, algún día oramos por esto y no se dio, quizás estás de pelea con Dios y dices, tú no eres real, porque si fueras real, aquella vez que te pedí no hubieras escuchado y esto hubiera ocurrido. Quizás tu vida hoy no es lo que pensaste, quizás tienes 30, 35 años y tenías una expectativa acerca de cómo sería tu vida hoy. Quizás creíste que ya hoy tú tenías una casa, tendrías una familia, tendrías hijos, tendrías esposa o esposo. Quizás creíste que ya hoy tendrías negocios. Quizás creíste que hoy vivirías en el país en el que se supone que deberías estar viviendo. Y quizás lo que te hiciste en tu cabeza no está ocurriendo o no ha ocurrido como lo pensaste. Pero tú tienes que decir lo que Marta decía. Tú tienes que escribirlo en ese chat y decir, pero aún ahora yo sé que tú, Dios, me darás todo lo que yo te pida. Algunas cosas no se han dado de la forma en que yo esperaba, pero aún ahora yo puedo creer que tú puedes hacer un milagro. Aún ahora creo que tú puedes resucitar mis sueños. Aún ahora yo creo que tú puedes hacer grandes cosas. Y esto es increíble, esto es poderoso, porque esto es lo que se conoce como una fe flexible, que tú puedas moverte dentro del contexto de la fe de forma flexible. ¿Sabes qué? Hace algunos años yo compré un lote. Este lote se presentó como una oportunidad. Yo dije, gracias, Señor, gracias, porque yo siempre había querido tener una oportunidad de comprar un lote ubicado estratégicamente en mi ciudad a un buen precio. Yo dije, wow, Señor, qué gran milagro, Dios. Qué gran milagro que compré este lote a un precio, pero como 3 veces por debajo de lo que el lote costaba. Y yo dije, wow, ahora este lote lo voy a vender 4 veces más caro y me voy a capitalizar. Y pusimos el lote en venta y el venta no se vendía. Yo le pedí a Dios, por favor, Dios, ayúdame que se venda el lote. Y el lote no se vendía. Por favor, Dios, ayúdame que se venda el lote. Y el lote no se vendía. Y no se vendía. Y entonces, si yo hubiera tenido una fe rígida, yo hubiera dicho, hey, ¿sabes qué, Señor? Tú no eres real. Tú no eres real. Tú no eres real. Esto de la fe no es real. Y en mi corazón empecé a pensar, ¿qué tal que yo esté aferrado a la idea que se venda un lote, pero en realidad debería considerar otras opciones? Y empecé a considerar otras opciones y dejé de aferrarme a la idea que se vendiera el lote. Y entonces empezamos a diseñar un edificio para construirlo. En ese momento no tenía posibilidades económicas de construir un edificio, pero empezamos a diseñarlo. Y dijimos, no importa, vamos a diseñarlo. Y diseñamos el edificio, conseguimos arquitectos y conseguimos el crédito para financiar este edificio. Y esto es que yo le pedí a Dios y le dije, Señor, quizás no se vendió el lote, pero yo quiero que este sea el proyecto que se venda más rápido en nuestra ciudad. Yo quiero que este sea un proyecto que cuando salgamos a venta se venda de forma exponencial rápidamente. Y tal como se lo pedí a Dios, el proyecto empezó a venderse de forma exponencial, al punto que salimos en una revista inmobiliaria en nuestra región como el edificio de ventas más rápidas en la región Caribe en el año 2000 y pico, que fue el año en el que se construyó. Creo que fue en el 2020, en el 2020, creo que fue en el 2020. Y salió en la revista y yo cuando veo esto digo, wow, y tal como se lo pedí a Dios y ahora está en una revista que fue el proyecto de más grandes ventas. Yo dije, por fin me voy a capitalizar. No me capitalicé con el lote, pero sí me voy a capitalizar a través de la venta de este edificio y empezamos a construir el edificio. Pero sabes, quizás como era un edificio que apenas era uno de nuestros primeros proyectos, ofrecimos más de lo que podíamos dar y las utilidades empezaron a bajar y a bajar, porque cuando empezamos a darnos cuenta, los materiales estaban muy costosos y cumplirle a los compradores implicaba que perdiéramos. Eso se los conté cuando hablamos de reputación.
Entonces yo decidí darle más pie a la reputación y empezamos a cumplir con todas las promesas de materiales y de acabados y de amenidades que habíamos ofrecido, y nuestra utilidad bajaba y nuestra utilidad bajaba y nuestra utilidad bajaba. Yo estaba muy triste porque hace años era un lote y yo esperaba vender el lote 4 veces. Yo le decía a Dios, Señor, si el lote se hubiera vendido y yo no hubiera construido este edificio, yo hubiera ganado plata. Si tú lo hubieras hecho de la manera en que yo pensé, no me hubiera metido en este proyecto, este edificio, no me hubiera metido en nada de esto, no estuviera perdiendo esta plata, y sencillamente yo hubiera tomado un lote a un precio, lo hubiera vendido a otro precio y sencillamente me hubiera capitalizado. Esto no me escuchaba como Naamán. Es que yo pensé que tú vendrías, pondrías tu mano sobre mí y me sanarías. Una expresión, yo pensé que yo recibiría este lote, lo vendería y entonces me capitalizaría. Pero no ocurrió así, sino que ahora estoy construyendo este edificio y yo pensé que entonces esta era la respuesta, que construí el edificio y con la venta del edificio me capitalizaría 5 veces y diría, esto es un gran milagro. No fue con el lote, pero sí fue con el edificio, y yo me imaginaba contando ese gran milagro, pero no ocurrió, no ocurrió. El edificio no dio las utilidades esperadas por lo que te conté. Pero luego nosotros accedimos a una gran reputación. Y entonces, a pesar de que no ganamos la utilidad suficiente, apareció otro lote en una mejor ubicación, y con la reputación que teníamos del primer edificio, empezamos a construir este segundo edificio, mucho más grande, mucho más lujoso, y ahora sí con los cálculos bien hechos. Y sabes, construimos ese edificio y en ese momento estaba ya proyectada una utilidad, y la utilidad superó, pero con creces, la utilidad que yo estaba esperando por la venta del lote. Y no solo eso, una de mis grandes fuentes de ingreso hoy en Barranquilla es ese edificio. Porque hoy una de mis grandes ingresos es la renta de varias unidades con las que me quedé en ese edificio y con las que yo podría vivir sin trabajar. ¿Te das cuenta que yo estaba esperando ganarme un dinerito, pero Dios estaba esperando tener una pensión? Pero si yo hubiera tenido una fe rígida, yo no hubiera podido abrazar esta pensión que hoy tengo a través de esas unidades inmobiliarias que me quedaron en ese edificio, porque hubiera tenido una fe rígida que se hubiera rendido y no hubiera visto el milagro de Dios en mi vida. Hey, hay un texto que está en Proverbios, Proverbios 3, 5, 6. Te lo voy a poner, te lo voy a copiar también. Es algo en el que deberías meditar, y con esto voy a cerrar esto en lo que estamos hablando de una fe flexible. Dice, hey, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Qué te está diciendo ahí? En los momentos en donde algunas cosas pareciera que no las entiendas, tú confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios razonamientos y estés pensando, es que si el Señor hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho otro, que hay una idea que nosotros tenemos: si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho diferente. Si yo fuera Dios, estuviera haciendo esto. Si yo fuera Dios, gracias a Dios, tú no eres Dios. Si yo fuera Dios, lo hiciera de esta manera. Si yo, hey, confía en Dios. Y no creas que tú puedes hacerlo mejor. No confíes solo en tu propio razonamiento, en tus propias ideas de cómo deberían ser las cosas. Más bien reconoce que Él está contigo en todos tus caminos. Reconoce que Él estuvo contigo ayer, que Él estuvo contigo antes de ayer. Y Él allanará tus sendas. ¿Qué significa allanará tus sendas? Él abrirá camino aún donde no lo hay. Él abrirá camino aún donde no lo hay. Recuerda que la lepra era una enfermedad incurable para Naamán, pero Él abrió camino y le dio la sanidad a Naamán. Y hay cosas que pareciera que no tuvieran solución en tu vida, hay algunas cosas que parecieran que estuvieran bien cerradas, bien catastróficas, pero Él allanará esa senda y te dará la solución de esas cosas que parecen bien complicadas en tu vida. Él te dará una solución. Él abrirá camino incluso donde pareciera que no lo hay. Ahora, para poder continuar con lo que sigue, tengo que hacerle un zoom bien amplio a dónde estamos para que tú entiendas a dónde vamos a saltar. Porque quizás nos quedamos aquí, pero aquí estamos en una pequeña parte de una gran estructura que hemos estado estudiando. Nosotros empezamos estas 17 clases hablando de los códigos de abundancia. Hablamos de códigos espirituales, perdón, de códigos internos, tu mundo interno, y hablamos de que tu mundo externo era un reflejo de tu mundo interno, y hablamos de esto. Hablamos luego del mundo externo, y es decir, que el hábitat a tu alrededor era clave para que tú pudieras prosperar, ¿verdad? Y después es códigos internos, códigos externos, y luego hablamos de códigos financieros, que es lo que hemos estado hablando.
hemos estado hablando de códigos financieros. Y para hablar de códigos financieros, escogimos la parábola de los talentos. Por eso es que estamos hablando de capacidad, porque la capacidad la encuentras en la parábola de los talentos, para que no te pierdas en dónde estamos. Quiero ponerte en contexto, recuerda que la parábola de los talentos, esta historia que está en el Evangelio de Mateo, donde un hombre que representa a Dios salió a hacer un largo viaje, pero antes de ir a hacer este viaje, decidió repartir algunas de sus posesiones con sus siervos, en ese contexto con sus esclavos. ¿Ve? Y entonces dice que al primero le dio 5 monedas de plata, al segundo le dio 2 monedas de plata y al primero le dio 1 moneda de plata. Cada uno conforme a su capacidad, y por eso es que hemos estado estudiando la capacidad. Cada uno conforme a su capacidad. Luego, el hombre regresó y le pidió cuentas. Regresó a cuadrar cuentas con ellos. Y entonces el primero le dijo, hey, me diste 5 talentos, te devuelvo 10. Y este hombre le dijo, hey, siervo fiel, el que es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Entra en el descanso de tu Señor. Al segundo, que le dio 2, le entregó 4 y le dijo, hey, el que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho, entra en el descanso de tu Señor. Y el tercero, como saben, le dijo, hey, yo sé que tú eres un jefe que estás acostumbrado a cosechar donde no sembraste. Yo sé que tú eres un jefe mordaz, por eso tuve miedo y escondí el talento. Aquí te lo devuelvo. Y entonces este hombre le dijo, hey, al menos le hubieras dado el talento o esta moneda de plata, al menos se lo hubieras dado a los banqueros para que no se depreciara, para que no se devaluara. Quítele la moneda de plata y désela al que la había multiplicado en 10 talentos. Y entonces dice, hey, porque al que tiene, aún lo que tiene, le será aumentado, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y aquí está la respuesta de por qué hay un dicho popular que dice que el dinero llama al dinero. Te das cuenta que el que tenía 10 terminó teniendo 11, porque el dinero llama más dinero. Hey, la multiplicación llama más multiplicación. Esto es un principio espiritual poderoso. Pero te das cuenta que cuando estuvimos estudiando esta historia de los talentos, contamos que a cada una de las personas y cada uno de nosotros teníamos unos talentos, unos dones especiales. Y estos dones eran la llave para salir de cualquier situación en la que estuviéramos esclavizados, de cualquier obstáculo sistemático. Si quizás naciste en un entorno donde tus papás no tenían dinero, o en una ciudad de Latinoamérica donde había mucha pobreza, o en un pueblito en Latinoamérica, o en una situación complicada en Estados Unidos, lo que sea, cualquier obstáculo, cualquier situación, el don que hay dentro de ti era la llave, es la llave para sacarte de ese lugar. Te das cuenta que estos hombres tuvieron un salto cuántico, saltaron de ser esclavos a ser inversionistas. Y lo que permitió que dieran este salto cuántico fue que conectaran con aquello que les había dado su jefe. ¿Quién no pudo dar el salto cuántico? Quien tuvo miedo y enterró el talento. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, todos hemos recibido dones y talentos distintos. Y eso está claro y lo dejamos claro en este concepto que hemos estado estudiando de la parábola de los talentos. Es decir, que todos hemos recibido dones y todos hemos recibido cantidades diferentes de esos dones, cada uno conforme a su capacidad. Y a pesar de que hemos recibido cantidades diferentes y dones diferentes, hay algo que sí tenemos todos en común. Algo que todos tenemos en común, absolutamente todas las personas que están conectados en este chat y todas las personas en la humanidad, algo que sí tenemos en común es que a todos se nos ha dado algo. Perdón, se me cayó el AirPod. A todos se nos ha dado algo. A todos se nos ha dado algo. Y la pregunta que Dios tiene para ti esta noche es la misma que este hombre tuvo cuando se sentó con cada uno de estos siervos. Hijo, Andrés, Cali, todos los que están aquí, que estoy viendo en el chat, hey, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Esa es una pregunta importante de tu padre para ti esta noche. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Ahora, recuerda que la historia dice que este hombre emprendió un largo viaje y nunca le dijo a su gente qué debía hacer. Pero en sesiones anteriores estudiamos que la razón por la cual este hombre no le dijo a estos hombres qué debía hacer y después llegó a pedirles cuentas es porque la multiplicación es un asunto natural. Dios no tiene que decirte que multipliques lo que Él te ha dado, porque dentro de ti está un código, que es el código Raba, que es el código de la multiplicación. Entonces Dios no tiene que decirte que multiplique, es natural que tú multipliques lo que se te ha dado. Y la pregunta del Padre para ti es, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Y quizás
sea una pregunta abstracta. Y yo la voy a hacer un poco más puntual, porque a veces solo pensamos en dinero. Y tú dices, es que a mí Dios no me ha dado nada, pero estás respirando. Tienes un cuerpo, estás respirando. Perdonen que se me cayó el AirPod otra vez. Tienes un cuerpo, estás respirando, tienes vida. Te levantaste esta mañana, otras personas no. ¿Por qué no se te ha dado nada? La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que se te ha dado? ¿Qué has hecho con tu cuerpo, por ejemplo? Hey, recibiste un cuerpo y estás entregando todos los días un cuerpo más deteriorado, porque cada vez comes más grasas, cada vez comes más azúcares, cada vez deterioras más tu cuerpo físicamente. Tú le devuelves a Dios un cuerpo más deteriorado del cuerpo que Él te entregó. Él te entregó el cuerpo es un instrumento que te dio un regalo, te dio un vehículo a través del cual tú vas a proyectar tu vida. ¿Qué clase de cuerpo le estás entregando a Dios hoy? Si Dios te dice, hey, yo quiero que tú me des cuentas por el cuerpo que te di. Tú le dirías, no, mira, es que este cuerpo, es que lo que pasa es que yo he tenido hambre y por eso estoy así de gordo, por eso así estoy pasado, por eso me veo así todo sucio, por eso no me cuido, por eso no me alimento bien, por eso no hago ejercicio. Y el cuerpo es el vehículo que tu padre te dio. Y si tú no cuidas tu cuerpo, tú no eres un buen administrador de lo que el padre te ha dado. Entonces estás pensando quizás en prosperar en tus finanzas y en que Dios te entregue más, pero si no has hecho nada con lo que Dios te ha dado, ¿qué te hace pensar que se te va a entregar más? Recuerda que hay alguna premisa importante y es que Dios siempre está en este plan de repartirle a sus hijos, pero a cada uno se le reparte conforme a qué tan fiel fue con lo que se le había dado. Recuerda, hey, hey, el Señor le dice, siervo fiel, como fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a dar más si no has sido fiel con lo que se te ha dado? Si no has sido fiel con tu cuerpo, ¿qué se te hace pensar que se te va a dar más? Si no has sido fiel con esa novia o con esa relación y le fuiste infiel a esa novia y tienes una vida promiscua, ¿qué te hace pensar que vas a recibir la esposa o el esposo que estás esperando si no has sido fiel con las relaciones con las que tienes ahora? Si no has sido fiel con lo poco, ¿qué te hace pensar que se te va a dar lo mucho? ¿Qué te hace pensar? Que te dio un apartamento, por ejemplo. No es para que lo dejes como está, porque Dios no te entrega nada para que lo dejas como está, porque eso sería antinatural. Si Dios te entregó un apartamento, entonces, hey, convierte ese apartamento en un hogar, convierte ese apartamento en una galería de diseño, llévalo al nivel más alto de diseño, de decoración. Yo tenía un amigo que me decía, hey, todas las personas que me arriendan a mi apartamento, porque mi amigo siempre vivía arrendado, me decía, todas esas personas siempre salen beneficiadas, porque ahí me entregan el apartamento de una manera que yo siempre lo entrego mucho mejor de como me lo entregaron. Donde quiera que yo voy, yo remodelo las cosas y las llevo a otro nivel. Y me encanta porque para algunos podría pensar, ay, qué estúpido, ¿por qué remodela algo que no es de él? Es que es algo que es natural en él. Donde él llega, las cosas mejoran. Él nunca puede dejar algo igual de cómo lo recibió. Siempre lo lleva al próximo nivel. Es algo que hace parte de su esencia. Donde yo estoy, las cosas mejoran. ¿Qué estás haciendo con el trabajo que Dios te dio? Ese trabajo, sencillamente estás intercambiando tiempo por dinero y llegaste ahí para cumplir un horario, para que te vean, para ganar dinero, o estás trayendo soluciones a tu trabajo, o te estás convirtiendo en una persona indispensable en ese segmento, o estás trayendo una solución innovadora para ese sector, para esta industria, pero ¿qué estás haciendo con esa oportunidad que Dios te dio? Y estás esperando que Dios te dé una nueva oportunidad, pero ¿qué has hecho con la que se te entregó? ¿Qué has hecho con esa oportunidad que se te entregó? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con tu pareja? Sabes, muchas personas siempre tienen una palabra que desestimula el potencial de tu pareja. Siempre tienes una palabra que lo que hace es humillar a tu pareja, que lo que hace es lastimar a tu pareja y hacer que esa persona o tu pareja, la persona que Dios te dio, tenga menos confianza en sí misma que la que debería tener. Has llevado a tu pareja al otro nivel, estás ayudando, estás cooperando para que tu pareja crea en sí misma y vaya al próximo nivel. Estás empoderando a tu pareja, se te entregó una pareja y cuando Dios te pide cuentas por tu pareja, tú le dices, mira, tú me entregaste a esta persona, pero yo he cooperado con ella para desarrollarla y ella está ahora en otro nivel, hemos desarrollado todos sus dones, todo su potencial y no te quiero responsabilizar del crecimiento de otra persona, solo te estoy diciendo, se te entregó una pareja, ¿qué estás haciendo con esa relación? ¿Estás cooperando para que esa persona vaya al próximo nivel o tus palabras solo siempre la están descalificando y siempre la están haciendo sentirse como una persona que no vale?
¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás cuidando? ¿Estás siendo responsable? ¿Los dejas solos por ahí o viniste a tener hijos para sencillamente no cuidarlos, no darles los alimentos, no darles la educación que debes darle, sencillamente recibir lo mismo que tú recibiste de tu papá y repetir la historia, o te estás esmerando para que ellos tengan lo que tú no tuviste y llevarlos al próximo nivel? Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Esa es una pregunta clave y poderosa. Y te das cuenta, el primer hombre multiplicó todo, lo multiplicó. Y me entregaste 5 talentos y te entrego 5. Y Dios le dice, entra en el flujo, entra en el descanso de tu Señor. ¿Qué es el descanso? Entra en este nivel. Recuerda que ese Señor era un inversionista. Él ahora entra en este descanso de las cosas no, donde tú vas a entrar en un fluir financiero, vas a entrar en otro mover financiero, porque fuiste fiel en lo poco, ahora te vas a mover en otro nivel, te vas a mover en otra forma de hacer dinero. Quizás vas a seguir teniendo desafíos, pero ahora te vas a mover en un flujo de abundancia. Entra en esta alegría de tu Señor. Entra en este flujo. Ya no serás más un esclavo, ahora eres un inversionista conmigo. Ahora estás en otro nivel. Quizás antes eras un empleado, después fuiste un autoempleado, después fuiste un empresario, pero ahora eres un inversionista, estás en otro level. Entra en este level que tu Señor te quiere dar. Pero el segundo recibió 2 talentos y lo convirtió en 4. Y hay algo curioso con este hombre. Y es que tú puedes ser ese segundo. Tú puedes ser ese segundo que recibiste 2 y lo convertiste en 4. Pero yo pienso, ¿cómo se sentiría este hombre que tiene 4 talentos al mirar hacia el hombre que tiene 11, 11 talentos? No tiene el doble, tiene el doble y casi el triple. Te falta un talento para tener, perdón, casi el triple. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría cuando lo ve y dice, hey, yo no tengo nada en la vida, yo no he logrado nada? No he logrado nada porque yo solo tengo 4 talentos y aquel hombre tiene 11. Pero si tú lo piensas bien, ambos lograron un 100% de multiplicación, solo que los puntos de partida fueron diferentes. Y muchas veces tú te andas comparando con otras personas y Dios no te está preguntando, o Dios, la pregunta no es qué está haciendo el otro con lo que se le ha dado, la pregunta es qué has hecho tú con lo que se te ha dado a ti. Porque si pones tu mirada en lo que ha hecho el otro con lo que se le ha dado al otro, quizás puedas salir defraudado, quizás puedas salir decepcionado, quizás te puedas sentir un miserable porque otras personas han logrado más que tú, pero la pregunta no es qué han hecho los otros con lo que se les ha dado. La pregunta es qué has hecho tú. Porque si tú revisas bien, has sido exitoso, tú, hey, hiciste lo mismo que aquel, hey, tú tuviste una productividad del 100%, solo que el punto de partida fue distinto y la frustración no viene de la falta de éxito, la frustración viene de una comparación innecesaria, una comparación absurda que no te hace bien porque el punto de partida de ambos fue distinto. Yo tengo amigos de mi círculo cercano que son archimega millonarios, de verdad, tienen mucho dinero. Y y me encanta esto porque si en tu grupo social tú eres el que más tienes un problema porque tú necesitas rodearte de gente que te pueda inspirar. Asegúrate de no ser en tu grupo social el que más tiene o el que mejor está. Tienes que tratar de rodearte de gente que se mueva en otras esferas. Y estos amigos de los que te estoy hablando se mueven en otras esferas. Pero yo podría vivir toda mi vida con una actitud de, no sé, como de comparación y un sentimiento de insuficiencia o un sentimiento de inferioridad ante ellos al pensar que ellos tienen todo esto y yo no tengo nada de lo que ellos tienen. Pero si tú revisas bien, y sencillamente ambos, tanto ellos como yo, hemos sido altamente productivos, solo que el punto de partida de ellos fue distinto. Ellos recibieron una universidad, la heredaron de su papá, ellos recibieron una reputación, ellos recibieron varios millones de dólares para iniciar. Y yo vengo de la pobreza. Yo soy el de los 4. Yo soy el de los 2 talentos que lo convertí en 4, pero ellos partieron de 5 y ahora tienen 11. Y el día que yo me pongo a verlos a ellos, pierdo el norte y empieza a haber una frustración en mi corazón innecesaria. La comparación te daña. Por eso no deberías estar comparándote con los demás. Deberías compararte con tu yo del pasado. No te preguntes cómo estoy yo frente a mis amigos o frente a la gente que anda conmigo. Pregúntate cómo estoy yo frente a mi yo hace 10 años. ¿Cómo estoy yo frente a yo mismo hace 20 años? Y cuando mires hace 20 años podrás decir, yo estoy mejor, he crecido. Si te pones a ver
a las otras personas, vas a terminar frustrado y vas a terminar tomando decisiones. Si yo me pongo a tomar las decisiones financieras que toman mis amigos para tratar de alcanzármelos y me pongo a viajar como ellos viajan a Europa toda la semana, una vez al mes están fuera del país, o en Europa, en Suiza, en cualquier país del mundo. Si yo me pongo a tratar de llevarles el ritmo, llevarles el trote, sencillamente porque me siento insuficiente, porque siento que no quiero quedarme atrás, me estoy equivocando, que no puedo jugar la carrera de ellos porque ellos tienen su propia relación con Dios y Dios les entregó a ellos 5. Quizás porque tienen más capacidad, quizás sencillamente porque recibieron la herencia de sus papás. El asunto es que su punto de partida es distinto. Y el último, todos conocen la historia del último. El último dijo, hey, tengo miedo. Y por eso enterré el talento. Y hemos hablado de esto, hey, no entierres tu talento. No lo entierres, por favor. Entierra el miedo. Entierra el miedo, pero no entierres el talento. Expon el talento. Lo estuvimos hablando en la importancia de que tú puedas sencillamente dar a conocer aquello que tienes para que pueda tener una alta demanda. Recuerda en aquel momento que hablamos de la ley de la oferta y la demanda y estuvimos hablando de este hombre. Pero hoy quiero hablarte un poquito más profundo de este hombre, porque este hombre representa la mentalidad de carencia, representa la mentalidad de carencia. Pareciera, y esto que voy a decir, lo voy a decir de pronto siendo un poquito atrevido y de pronto volándome un poquito la escuadra, pero quiero que no vayas a tomar rabia conmigo con lo que voy a decir y que pienses que es un papá. Si vas a coger rabia con lo que te estoy diciendo, quizás seas mayor o menor que yo, no sé, pero piensa que yo soy tu papá, o sea, con tu papá no puedes coger rabia, o sea, es algo que quizás tu papá no te dijo. Tú sabes, en mi país tuvimos elecciones el domingo pasado y 9 millones de personas votaron por la izquierda radical en mi país. Votaron por el mismo sistema que ha llevado a Venezuela a la catástrofe. Votaron por el mismo sistema que tiene a Cuba por más de 40 años en una pobreza absoluta. Votaron por el mismo sistema que tiene a Nicaragua sumido en la pobreza y en la falta de libertad. Y yo me pregunto, ¿cómo 9 millones de personas están estupidizadas al punto de que han perdido la razón y no pueden ver lo que les espera en el futuro? Me pregunto, no sé cuál es tu postura política, no me estoy metiendo con política, me estoy metiendo sencillamente con cosas básicas. ¿Cómo puedes caminar hacia el mismo agujero donde otros han caminado? Puede pasar, ¿cómo puede pasar que 9 millones? Y la respuesta está en esto, ey, es esa mentalidad de carencia que es casi demoníaca, que se mete en el corazón de la gente, nace del resentimiento, se aferra ahí. ¿Y por qué tú no puedes razonar con estas personas? Porque no es en la razón donde está esto aferrado, es en el espíritu del resentimiento. Entonces, por más que hables con estas personas no razonan, porque es desde el resentimiento y el resentimiento es obra de las tinieblas y son las tinieblas las que las quieren arrastrar hacia la pobreza. Entonces tú tienes, mientras yo hablo de este último hombre, asegurarte que no haya rastro de esta mentalidad en ti. Hermanos, porque si hay rastro, o hermana, si hay rastro de mentalidad en ti, de ese espíritu de carencia, es difícil que pueda salir adelante. Es difícil. De hecho, la Biblia dice, incluso lo que no tiene le será quitado. Incluso fíjate que esta gente está así porque dice, somos pobres y de qué nos sirve, mejor votemos por la izquierda porque somos pobres. Y entonces la parábola del talento dice, hey, aunque crees que no tienes nada, aún lo que tienes te será quitado. Porque esta gente no valora el empleo que tiene. No, si yo no tengo nada, no, aún el empleo que tienes te será quitado. Aún lo que tienes, que crees que no es nada, te será quitado. Si no empiezas a mirar las cosas desde una mentalidad de abundancia. Y te das cuenta que una de las cosas que este hombre tiene es que siempre está peleando con enemigos imaginarios. Este hombre o este jefe solo quería bendecirlo, pero él lo veía como un enemigo. Y esta mentalidad de carencia siempre está peleando con enemigos imaginarios. Porque ¿qué pasa? Esta gente fue herida en su infancia. Fue herida por un padre que no los cuidó, por un padre que debió protegerlos y no lo hizo, por un padre que dejó proveerlos y no lo hizo. Ay, estos hombres se sintieron sin respaldo en la vida y de ahí viene todo este resentimiento de la falta de protección, de la falta de provisión, de la falta de cuidado, de ahí viene. Y entonces ellos ahora crecen con un espíritu de sospecha porque creen que todo el mundo los quiere. Audio. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Porque todo el mundo les quiere robar, porque todo el mundo los quiere dañar, porque todo el mundo les quiere quitar algo. Y esto es lo que este hombre sentía.
este hombre realmente me dio este talento, pero en realidad él lo que quiere es cosechar donde no sembró. ¿Qué te parece? En vez de ver que este hombre lo quería bendecir, este hombre lo que quiere es cosechar donde no sembró. Y lo primero que hace la mentalidad de carencia es hacerte vivir para no perder y no vivir para ganar. Lo estuvimos hablando en sesiones anteriores, pero te pone en una posición defensiva. Una persona que tiene mentalidad de carencia siempre está a la defensiva y entonces está distraído, distraído porque siempre se está defendiendo. Si tú te levantas en la mañana todos los días a defenderte de las amenazas de la vida, nunca te puedes enfocar en la victoria y pasas toda tu vida defendiéndote del presidente, defendiéndote de la política, defendiéndote de tu jefe, defendiéndote de la gente que supuestamente te quiere dañar y nunca puedes concentrarte en prosperar o en avanzar. Esto es muy importante. Sabes que la Biblia cuenta que el pueblo de Israel en Egipto, cuando estaba esclavizado, eran muchos más que los egipcios. ¿Sí me hago entender? Recuerda que esta gente hacía trabajos pesados. Esta gente era gigantesca porque cargaban piedras. Si tú vas al gimnasio, estás grande y vas al gimnasio solo 2 horas al día, ahora imagínate estos israelitas que eran esclavos, imagínate el tamaño de estos hombres que cargaban piedras todos los días. Pero no solamente eran grandes, sino que además eran numerosos. Si ellos hubieran querido, sencillamente hubieran dicho, hoy no somos más esclavos, y enfrentaban a los egipcios y los hubieran destruido. Solo era tomar la decisión. Pero cuenta la Biblia, ojalá y busques este texto en el libro de Éxodo. No te traje el texto, pero ojalá y lo busques en el libro de Éxodo. Hey, dice la Biblia, dime bien, que Faraón se dio cuenta que el pueblo era más numeroso y que cada vez se hacía más numeroso. Y entonces tuvo esta estrategia, dice, vamos a ponerles cargas bien pesadas y pongámosles más trabajo para que estén distraídos y entonces no se den cuenta que son más numerosos, sino que se enfoquen en el trabajo. ¿Te das cuenta? El enemigo quiere que tú no te des cuenta del potencial que hay dentro de ti y que siempre estés distraído con las supuestas amenazas de la vida. Entonces estás sintiendo que todo el mundo te quiere dañar, que todo el mundo te quiere robar, que tu jefe está abusando de ti, que no, que yo voy a salir a las 6 en punto porque si salgo a las 6:30 es porque mi jefe me quiere robar, es porque y siempre con esta mentalidad de víctima y estás tan distraído defendiéndote de las supuestas amenazas que pierdes de vista el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Y esto es grave, tú necesitas despertar y empezar a mirar el potencial que hay dentro de ti para que no vivas desde el miedo. Ahora, otra de las grandes cosas es que el miedo no te deja avanzar. Fíjate que él lo escondió porque tenía miedo. Y hay tres cosas que nosotros queremos, tres cosas en las que estamos pensando. Escúchame bien, estamos pensando en abundancia en la vida, estamos pensando en seguridad, queremos sentirnos seguros y estamos pensando en comodidad. Tres cosas. Todos los grandes financistas y hombres de negocios y que han escrito grandes libros dicen, los seres humanos están buscando estas tres cosas. Están buscando abundancia, están buscando seguridad y están buscando comodidad. El asunto es que el orden en el que busques estas cosas va a marcar la diferencia. El orden importa porque la clase pobre solo está buscando seguridad. Entonces, si tú te aferras a la seguridad, nunca puedes pasar a la comodidad y menos a la abundancia. Es decir, si tú quieres estar seguro, nunca vas a invertir. Y si nunca inviertas, nunca vas a pasar a la comodidad. Entonces, el miedo, cuando tú te aferras y búscate primero, lo primero que buscas es la seguridad. El miedo no te va a dejar de salir de ahí. Ahora, si tú eres el que busca la comodidad y entonces, oye, buscaste la seguridad y ahora tienes comodidad, ¿verdad? Hey, si te aferras a la comodidad, nunca vas a ir a la abundancia, porque para ir a la abundancia tienes que desprenderte de la comodidad, porque para ir a la abundancia tienes que hacer cosas que otra gente no hace. ¿Verdad? Tú ves a Andrés y lo ves, por ejemplo, prosperando, haciendo todas estas cosas, pero ha tenido que dejar muchas veces la comodidad que otros no están dispuestos a dejar para alcanzar esta abundancia. Para que tú puedas tener la abundancia, tienes que ir primero por la abundancia, para que puedas sacrificar la comodidad y puedas sacrificar la seguridad. Si tú no estás dispuesto a sacrificar la seguridad y a sacrificar la seguridad, nunca vas a poder obtener la abundancia. Es por esto que en tu lista de prioridades, primero debes ir por la abundancia
Y entonces después irás por la comodidad y por la seguridad. Pero no pueden ser estas dos las primeras que busques porque nunca llegarás a la abundancia. Y este hombre lo primero que buscó fue la seguridad. Y al buscar la seguridad quedó estancado en la carencia. Esto es muy importante. Pareciera que fuera sencillamente una lección, pero es clave en tu vida. Es clave que lo entiendas. Frente a la pregunta, ¿qué has hecho con lo que se te ha dado? Quiero que sepas que una de las cosas que tienes que hacer es cuidar de este espíritu de carencia todo lo tuyo. Todo lo tuyo, protégelo de este espíritu. Protege a tu familia de este espíritu de carencia. Yo con mis hijos, por ejemplo, o mis hijos conmigo más bien, cuando estamos en cualquier reunión, tenemos una frase que es familiar. Los frailas no somos víctimas. Y les permito a ellos que me lo digan a mí. Cuando mis hijos me ven quejándose, yo no lo veo como una falta de respeto. Mis hijos me dicen, ay, la víctima. Me dicen así, papi, no te quejes, que los frailas no somos víctimas. Y yo les permito que me digan eso para que me saquen de ahí. Me saquen cuando me estoy quejando. Porque la queja es el sonido de la esclavitud. Y sabes, y tenemos esta frase, los frailas no somos víctimas. Y siempre la repetimos y siempre la repetimos. Porque tienes que asegurarte que este espíritu de esclavitud no llegue a tus organizaciones. Escúchame esto que se va a escuchar cruel. No puedes contratar empleados con esta mentalidad de carencia. No puedes porque te van a contaminar el resto de las personas. ¿Tú sabes por qué 9 millones de personas votaron en Colombia mal? Porque se juntan unas con otras, porque los profesores le hablan a los alumnos se hablan entre ellos. Este espíritu de pobreza se pega. Óyeme bien, se pega. No puedes permitir que tus hijos anden con gente carente. Tú no andes con gente con mentalidad de víctima. Bloquea a todas las personas que tengan mentalidad de víctima. Y no te estoy diciendo que no seas empático con las personas, pero no puedes ser influenciado por este espíritu de pobreza mental. Si tú tienes una persona de estas en tu compañía o en tu empresa, te va a destruir tu compañía porque va a llegar y se va a encargar de decirle a otros trabajadores que tú eres una amenaza. Va a cuestionar todo lo que tú dices, va a cuestionar tu visión, va a cuestionar tus proyectos. No le prestes dinero a personas con mentalidad de víctima. Escuchan, ellos van a venir y te van a decir, ayúdame, ayúdame. Pero apenas tú les prestes el dinero, tú vas a representar el sistema opresor que los tiene en pobreza. Y ellos van a justificar el no pagarte porque ellos van a decir, tengo derecho a no pagarte porque tú representas el sistema opresor. Es decir, ellos se cuentan una historia en la cual tienen todo el derecho a no pagarte la plata porque tú representas eso que los amenaza. Vas a perder tu plata si le prestas dinero a personas con mentalidad de víctima. Esto es un espíritu, tienes que entenderlo. Es un espíritu de esclavitud que es dañino desde la manera en que lo veas. Otra cosa es que tú quieras regalar el dinero y está bien, porque Dios habla de la generosidad y lo vamos a estar hablando. Pero nunca prestes con la intención que te van a devolver si esa persona tiene mentalidad de víctima. No lo prestes porque no te lo van a devolver. Protege a tus hijos de relacionarse y menos de relacionarse a nivel sentimental con esta mentalidad. Asegúrate que tu pareja no se esté quejando todo el tiempo. Cuando te hablo de tu pareja, no es de tu esposo, tú ya estás casado, ya estás casado. Te estoy hablando de si estás con tu novio y estás pensando en casarte, no dejes el paso de casarte si esta persona siempre está hablando con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad de víctima. Esta mañana vi un post que me pareció súper interesante y decía, oye, a veces dicen que no es correcto hablar de política, decían, pero tú deberías hablar con tu pareja de política, porque si tu pareja es de la que está esperando recibir subsidios del gobierno, aléjate de esa persona ya. Si tu pareja es de la que siempre está hablando mal, si tu pareja es de las que siempre está esperando subsidios del gobierno y no está esperando y siempre anda hablando mal de los empresarios y siempre está hablando mal, aléjate de esa persona. Déjate de esa persona. Y mira, yo soy un hombre de Dios. Yo debería estar diciendo, ama a todos. Yo no te estoy diciendo que no los ames. Solo te estoy diciendo que te protejas de este espíritu. Porque este espíritu es un espíritu dañino. Dañino. ¿Recuerdan la historia de los dos espías que les conté hace mucho tiempo? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que dos de ellos venían diciendo, vamos a conquistar, vamos a lograr? Pero 10 venían diciendo, hey, nos van a destruir, nos van a dañar. Y esos 10 lograron contaminar a 2 millones de israelitas. 10 personas fueron suficientes para dañarle la mente a una generación completa. 10 profesores dañaron una mentalidad. Por eso también tienes que asegurarte dónde estudian tus hijos, porque muchas universidades públicas y muchos colegios públicos
fomentan esta mentalidad de miseria, fomentan esta mentalidad de esclavitud. Son los profesores en Latinoamérica los que se han encargado, y si alguien es profesor aquí, no quiero ofender, pero es una realidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Son los profesores en Latinoamérica, en universidades públicas, los que se han encargado de dañar a nuestros estudiantes con esta mentalidad de pobreza. Y yo le decía a Andrés ahorita, antes de empezar esta charla, le decía, y seguramente algunos de ustedes, hey, yo quiero que algunos de ustedes se sumen a mi visión y a la visión de Andrés. Quiero que se sumen. Hey, Dios ha puesto en mi corazón un fuego para educar a la juventud, para sacar a la gente de esta mentira. Y ojalá y tú te prepares y te sumes a un grupo de educadores, de gente que tome las redes, que empiece a hablar de una forma distinta y que cambiemos la forma de pensar de la juventud. Que saquemos a Latinoamérica de este espíritu tan terrible que quiere traer pobreza a cada una de las personas. Y por último, ya son las 7:03, no quiero cerrar esto. Definitivamente, también hay ataduras financieras que mantienen a la gente en pobreza y de eso vamos a hablar en próximas clases. Pero por último, sencillamente quiero orar por ti y por mí, que sencillamente tú le puedas decir a Dios, Señor, estoy listo a recibir una nueva distribución para mí. Recuerda que este padre se presenta y empieza a repartir. Yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo estoy listo para pasar a mi próxima etapa. Si no estás listo, no se lo digas, pero que tú le puedas decir, Señor, yo he sido fiel con lo que me has dado, si es que has sido fiel. Si no, más bien, no hagas la oración, sino ve y sé fiel. Si has sido fiel, dile, Señor, yo he sido fiel con lo que me has dado. Estoy listo en capacidad, porque estamos cerrando este capítulo de la capacidad. Estoy listo para pasar al próximo nivel. Estoy listo para que dupliques lo que me has dado hasta ahora. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando. Así sea por Zoom, así sea de forma digital. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, aún las piedras hablarán. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando. Nosotros venimos delante de ti como estos siervos que llegaron aquella vez delante de ti, pero la diferencia es que nosotros somos tus hijos. Y llegamos delante de ti y sabemos que nos has entregado cosas y las reconocemos. Y yo te digo, Señor, lo que me has dado lo he multiplicado. Lo que me has dado, todo lo que me has puesto en mis manos, la gran mayoría de las cosas las he multiplicado. Este es el tiempo en que tú le dices a Dios y le rindes cuentas a Dios por lo que te ha dado. Yo no lo puedo hacer por ti, pero este es el tiempo que tú ahí en privado le dices a Dios qué has hecho con tu familia, qué has hecho con tu cuerpo, qué has hecho con tus finanzas. Este es el tiempo en el que te tomas un momento y se lo dices. Y yo te digo ahora, Señor, todo lo que me has dado lo he multiplicado. Estoy listo para pasar al próximo nivel. Estoy listo, Señor, para que me lleves al doble, al triple o 10 veces más de lo que me has dado hasta ahora, Señor. Estoy listo para pasar al próximo nivel. Estoy listo para recibir de tu mano lo que tienes que me conduzca al próximo nivel. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre generoso. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y siempre nos llevas a más. En el nombre de Jesús. Amén. Espero no haber sido grosero con mis comentarios, con algunas cosas que no se hayan ofendido con algunos comentarios. Les mando un abrazo a todos eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, Andrés. Gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.